Bien, en esta parte nosotros vamos a estructurar la idea de lo que serían listas. Eh, una lista vendría a ser ya un conjunto de datos que corresponde a tener no solamente la propuesta de una estructura como tal, sino contiene al resto de tipos que hemos estado analizando, ¿no? Por ejemplo, vectores, matrices, factores, inclusive una misma lista puede estar dentro de otra y se accede a través de una indexación muy parecida a la que hemos estado manejando. Pero la idea es que una lista es una estructura macro, ¿no? De datos, es una estructura que contiene a más estructuras de datos. Entonces en R se puede manejar esto como listas, ¿no? Cuando tenemos estructuras muy grandes. Por ejemplo, vamos a analizar y vamos a primero agregar, por ejemplo, algunas asignaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿qué pasa si nosotros ponemos una variable llamada universidad y le ponemos UCB? ¿Y qué pasa si nosotros tenemos también una escuela que le ponemos ingeniería? Ingeniería, y vamos a colocar sistemas como ejemplo. Ahora, también podríamos colocar aquí el nombre de profesores, por ejemplo, pero profesores ya sería un vector, ¿no? Por eso utilizaríamos a dos profesores, Valencia, y al profesor Madrid, por ejemplo, ¿no? Eh, Tendríamos la idea de que tenemos una variable llamada universidad, una variable llamada escuela, una, una variable que contiene un vector llamado profesores. Podríamos tener también una variable categoría que podría ser un factor que contiene los datos de asociado y principal, ¿no? Tendríamos esa definición de categoría como factor. Estoy colocando solo dos datos, no estoy colocando más. Podría colocar más definiciones como hemos visto en la sesión de factor, pero tenemos solo dos datos. Podríamos colocar de repente años de servicio como una variable también. Voy a colocar años servicio, así, y colocar también un vector con los años de servicio. Una lista entonces contiene cualquier estructura de datos. Es como, por decir de alguna manera, en el top de las estructuras que maneja R están las listas, ¿no? Contienen otras estructuras de datos, desde vectores, desde valores, desde factores, se pueden manejar, ¿no? Inclusive, ¿qué pasa si yo tengo una matriz, ¿no? Construimos una matriz eh, indicando, por ejemplo, algunos valores como los años de estudio, ¿no? Y vamos a hacerlo como una matriz, un matrix que va a ser con los valores 2,3,2,4 y va a ser con dos filas. En todo caso tendríamos una matriz de años de estudio, si la queremos observar,
de una matriz de 2 por 2. Esto es una lista, ¿no? La creación de una lista podría darse de esa manera. Podríamos nosotros agregar una lista o crear una lista de la siguiente manera. La lista de datos la vamos a crear así. Se le asigna y se utiliza la palabra list. La palabra list, al ser bastante compleja, luego también cuando se vea funcionalidad o funciones, va a servirnos a nosotros para poder acceder, ¿no? Si nosotros utilizamos algunos paquetes, algunas ejecuciones de función, nos va a servir para acceder. Por eso es importante que ustedes conozcan qué es lo que contiene una lista o cómo puede trabajarse una lista. Entonces, una lista de datos, por ejemplo, está compuesta por universidad, está compuesta por escuela, ¿no? Por escuela, está compuesta por profesores, está compuesta por categoría, está compuesta por años de servicio, está compuesta por la matriz de años de estudio, y entonces tenemos esta característica, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, se ha construido una lista con la palabra clave list. Y tenemos los valores, ¿no? Tenemos los valores que son distintos. Desde un solo valor, que podría ser la universidad, o podríamos tener una matriz completa, ¿no? Y nosotros bien pudiéramos acceder. Si nosotros llamamos a lista datos como una variable, nos va a arrojar lo siguiente. Y observe que como estructura de datos contiene a otras estructuras, ¿no? La lista de datos contiene desde un valor o valores como vectores o factores estructurados o matrices completas. List es una de las cosas más importantes en R como una superestructura que contiene a otras. Como usted se da cuenta, no se han nombrado porque están solamente siendo indexadas, ¿no? La doble o el doble paréntesis que se utiliza aquí justamente como nombre también es el índice de la lista de datos. Según la forma teórica, esos objetos como listas a los cuales se puede acceder hacia la interna es dependiendo del nivel donde estén. De acuerdo al nivel se accede hacia los valores de acuerdo a los corchetes. Y eso se observa aquí, ¿no? Pero podríamos nosotros utilizar para poder nombrar, ¿no? Para poder nombrar los datos, ¿no? Por ejemplo, poner al primer dato que es la universidad, al segundo dato que es una escuela profesional. Simplemente se han agregado como tal la estructura de datos, pero no se ha nombrado. Entonces podríamos generar mediante names nombres, ¿no? Nombres a lo que es esa lista de datos. A esa lista de datos le agregamos nombres. En este caso tenemos cuántas estructuras. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces necesitamos esas 6 estructuras nombrarlas. Entonces vamos a crear esos 6 elementos que permitamos nombrarlos y poder acceder de repente de alguna manera por identificación, ¿no? Por identificación. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, universidad, escuela, ya estamos etiquetando, profesores, categoría, años de servicio, y matriz de años de estudio. Ya, matriz de años de estudio.
Voy a utilizar esto junto, no voy a separar las palabras como es una identificación. Generalmente este tipo de estructuras en R requieren de utilizar símbolos para identificar o categorizar o nombrar eh, o definir una etiqueta. Utilizaremos un nombre, una etiqueta como tal, y no usaremos espacios, ¿no? Para tener cierta estructura de organización y no tener espacios en blanco que a veces en la cuestión programática, cuando se trabaja dentro de entornos programáticos, a veces puede tener alguna referencia. Entonces, no hemos usado en años de servicio un espacio ni aquí para definir la matriz. Entonces ahora cuando ya vemos lista de datos, que ahora lo hemos nombrado, ya no aparece necesariamente la indexación, ¿no? Sino aparece la etiqueta directa de lo que es universidad, escuela, profesores, categoría, ¿no? Años de servicio y una matriz de años de estudio. Para poder acceder a definir cuántas listas pudiéramos tener dentro de una longitud en cuanto a las estructuras que las listas pudieran contener, pudiéramos utilizar, por ejemplo, la longitud. Leng, y nosotros colocamos lista de datos, nos va a permitir a nosotros definir cuántos componentes como estructuras de datos tenemos, ¿no? Ahora, si queremos acceder a cualquiera de ellos, vamos a utilizar algo muy importante que no debemos olvidar. Por ejemplo, en la lista de datos que tenemos, si usamos el signo dólar, aparece una definición de una estructura bastante interesante, ¿no? Porque nosotros podemos acceder mediante el signo dólar a una estructura interesante de el dato que contiene, ¿no? La lista. Por ejemplo, la lista de datos que contiene cuando hablamos de una matriz de años de servicio. Y es una matriz. Y así como contiene una matriz, contiene un solo valor por vector. Esta es la característica de entender los extremos, ¿no? Una lista puede contener desde un valor a contener una matriz que vendría a ser muy grande. Inclusive podría tener otra lista, ¿no? Podría tener otra lista. Por ejemplo, podríamos colocar familia. Vamos a utilizar un vector familia. Y este vector familia está compuesto por hija. Voy a colocar hija A. Voy a colocar hermano A. Voy a colocar hermano E. Y colocar esos valores. Y por ejemplo, colocar la idea de un salario que contiene dos valores. Por ejemplo, 2.870, 4.570. Y decir que voy a crear una lista, ¿no? Por ejemplo, lista familia salario. Una lista FS nada más. ¿Y contiene a quién? Voy a crear una lista. Voy a crear una lista que contiene a estos datos, familia y salario. Entonces, lista F, S, vendría a ser una lista también. Recuerden que puedo nombrarlo o puedo nombrar a lo que como conjunto de datos tiene esta lista. Le colocamos nombres. En este caso son dos conjuntos de datos. Uno podríamos colocarle familia y al otro podríamos colocarle salarios. Y tendríamos una estructura ya definida, ¿no? Disculpen, faltó acá la letra C porque es un vector. Y ya nosotros tendríamos la lista nombrada, ¿no? O sea, tendríamos una lista
que contiene nombres de familia y salarios. Tendríamos dos listas, ¿no? Lista de datos y lista FS. ¿Qué pasaría ahora si yo quisiera que la lista de datos también contenga esta lista? ¿Podríamos nosotros agregarle a esa lista o hacer una extensión de la lista? Sí, podríamos nosotros de alguna manera, si queremos generar una nueva lista, y podríamos decir una lista general, ¿no? Una lista general, podríamos nosotros concatenar listas. Entonces el vector ya serían listas, ¿no? Mire, la lista de datos y la lista FS. Lista general ahora ya contiene dos listas, ¿no? Ya contiene dos listas. Entonces, si nos damos cuenta, lista general ahora contiene lo que estaba en lista de datos y también en lista FS. Las listas contienen más listas, podríamos decir así también, ¿no? Al ser una superestructura en R, cae bien para poder desarrollar criterios de datos que no solamente a veces son matrices o son simplemente data frame, ¿no? O marcos de datos, sino podríamos tener hasta datos como resultados, ¿no? Por eso es la capacidad también de R, ¿no? De poder estructurar ante ciertos criterios de trabajo funcional una respuesta diversa. Y eso es por las listas, ¿no? Por las listas. Entonces, otra de las cosas que podríamos en todo caso también revisar es si podríamos nosotros hacer algún cálculo, ¿no? Directamente con las listas. Es posible hacerlo, ya nuevamente lo vamos a ir revisando mediante API, por ejemplo, que hemos desarrollado, eh, o alguna otra estructura de trabajo, ¿no? De cálculo. Podríamos utilizar algunas funciones como label, sable en desarrollar, ¿no? En desarrollar una estructura de esas funciones. Eso lo vamos a ir mirando ya en la parte de trabajo más funcional. Bien, hasta aquí sería la idea de las listas y cómo son como estructura de datos en R.